Estimados alumnos, en esta oportunidad tenemos el caso de un nadador que desea cruzar perpendicularmente las orillas a un río de ancho conocido, 80 metros, empleando una velocidad de 1,6 metros por segundo respecto de aguas tranquilas, y que sin embargo, cuando lo hace, logra llegar a la otra orilla, pero 40 metros más abajo del lugar que él esperaba llegar. A partir de esta información se pide determinar tres cosas. En la parte A, ¿cuál es la velocidad de la corriente del río en metros por segundo? En la parte B, ¿cuál es la velocidad del nadador respecto de las orillas? Y en la parte C, ¿en qué dirección respecto de la orilla debería nadar el nadador para poder llegar al punto directamente opuesto al punto de partida? Pues bien, creo conveniente elaborar un esquema en el que podamos visualizar lo que ocurre con este caso. Y así podemos identificar el punto A como el punto de partida y el punto B como el punto de llegada. El punto directamente opuesto al punto de partida sería el punto C. Y la distancia entre A y C resulta ser el ancho del río, que mide 80 metros por dato del problema. También se sabe que el punto B, el lugar donde llega el nadador luego de cruzar el río, dista 40 metros del punto donde él pretendía llegar, que es el punto C. Asimismo, podemos identificar que la trayectoria final del nadador es una trayectoria inclinada gracias a que el nadador fue afectado por la velocidad del río que hemos indicado como V sub R, y la velocidad del nadador respecto del río lo hemos indicado como V sub NR, y la velocidad total que presenta el nadador lo hemos indicado con V sub N. En la parte inferior hemos señalado esta suma vectorial de estas velocidades. A continuación, podemos indicar que entre el triángulo ACB y el triángulo formado por las velocidades existe una semejanza, de modo que podemos establecer la siguiente proporción entre los lados homólogos de estos triángulos. Así, CB es proporcional a AC, como la velocidad del río BR es proporcional a la velocidad del nadador respecto del río. Si sustituimos los datos para cada uno de los términos, esto es para CB 40 metros, para AC 80 metros y para la velocidad del nadador respecto del río 1,6, al despejar y efectuar las operaciones indicadas, encontraremos que la velocidad del río fue de 0,8 metros por segundo. Debo señalar que el triángulo formado por las velocidades es un triángulo rectángulo. De este modo, para la parte B, la velocidad del nadador, es decir, la velocidad total del nadador, viene dada por el teorema de Pitágoras. Es decir, la magnitud de la velocidad del nadador estaría dado por la raíz cuadrada del cuadrado de la velocidad del nadador respecto del río más el cuadrado de la velocidad del río. Sustituyendo los datos y efectuando las operaciones indicadas, encontramos que la velocidad total, es decir, la velocidad del nadador, resulta ser 1,79 metros por segundo respecto de la orilla. Para la parte C, es decir, para determinar la dirección alfa que debe tomar el nadador respecto de la orilla, elaboramos este esquema, donde podemos apreciar que la dirección del movimiento del nadador, dado por la velocidad V sub NR, forma con la orilla un ángulo alfa, ángulo que mostramos como un ángulo obtuso, pues de esta manera la velocidad del nadador respecto del río, al sumarse con la velocidad del río en la parte superior, da un resultado
Es decir, da una resultante en la dirección AC, que vendría a ser la velocidad del nadador. Observemos que se forma un ángulo agudo entre la velocidad del nadador respecto del río y la velocidad total del nadador, V sub n, que es alfa menos 90 grados. De esta manera podemos establecer que el seno de este ángulo estaría dado por el cateto opuesto, que es la velocidad del río, entre la velocidad del nadador respecto del río, que corresponde a la hipotenusa. Al sustituir los datos y efectuar las operaciones indicadas, encontramos que el seno de alfa menos 90 resulta ser 1/2. Y como sabemos, este ángulo no es otro que el ángulo de 30 grados. De manera que alfa menos 90 es igual a 30 grados. Y en consecuencia, el ángulo alfa resultaría ser de 120 grados. Esperando que esta explicación haya sido de su completa comprensión, me despido hasta una siguiente oportunidad.